Hola, soy Diego Espinosa y agradezco a Dios por permitirme compartir contigo este estudio bíblico a través del Ministerio de Enseñanza del Proyecto Estulos. Antes de empezar, considero que es necesario presentarte 5 aclaraciones y 2 recomendaciones para aprovechar al máximo este alimento espiritual. Aclaraciones. Primero, el presente estudio ha sido realizado con una correcta exégesis y hermenéutica apegada a la doctrina de la Iglesia de Cristo. Segundo, los estudios bíblicos compartidos cuentan con un análisis contextual, histórico y en algunos casos científicos. Tercero, cada estudio bíblico ha sido enriquecido con valiosos aportes de hermanos maduros en la fe, de fiel testimonio en la doctrina de la Iglesia de Cristo. Cuarto, aquí no encontrarás opiniones o creencias personales, ni posiciones de ciertas denominaciones que inundan el Internet. Quinto, los textos bíblicos utilizados son únicamente en versión Reina Valera 1960, ya que consideramos que esta versión es la de mayor confiabilidad en la profundidad de las palabras en hebreo, griego y arameo. Recomendaciones. Utiliza una Biblia física de versión Reina Valera 1960 para que puedas subrayar las palabras clave que verás en las diapositivas de este video, coloreadas en rojo. Haz anotaciones en un cuaderno de lo que consideras más importante y de lo nuevo que hayas aprendido, para que siempre lo tengas a la mano y lo puedas compartir con alguien más. Espero que este estudio te ayude a crecer espiritualmente, en conocimiento y entendimiento. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a través de este canal de Estulos Liderazgo Práctico. El día de hoy estaremos cerrando la temática del arrepentimiento de obras muertas que hemos venido estudiando gracias a la bendición de nuestro Dios, por lo cual te pido que tengas tu Biblia y también tu cuaderno de apuntes para que podamos anotar las conclusiones finales de esta temática. Me gustaría que me acompañes a Primera de Pedro capítulo 4 versículos 1 y 2, que dicen lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amada hermana, querido hermano, quiero recordarte que el pecado es una acción que va a manifestar lo que está en tu interior o lo que está en mi interior. Recuerda que nosotros tenemos concupiscencias, es decir, deseos por hacer lo contrario a la voluntad de Dios mientras estemos en esta carne. Pero así también, mientras vivamos en este mundo, estamos llamados a ya no vivir en función de esos deseos, sino a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque en su amor infinito y por su gracia, tú y yo ahora tenemos esa gran oportunidad de acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al pecado debemos de tratarlo como un cáncer, es decir, debemos de hacer todo lo posible, todo lo necesario para quitarlo de raíz antes de que éste se riegue
por todo nuestro ser. Por eso, en el video anterior mencionábamos que es necesario tener un plan de acción cuando nos vayamos a arrepentir de aquellas obras muertas, de aquellos pecados que estamos dejando atrás por amor a nuestro Señor. Pero ¿qué tiene que incluir nuestro plan? Nuestro plan tiene que tener 3 acciones: acciones físicas, acciones virtuales y sobre todo acciones espirituales. Cuando hablamos de acciones espirituales, hablamos de hábitos que tú vayas creando en tu vida. Y hay 2 hábitos muy importantes que tienen que siempre estar presentes en nuestro diario vivir. El primero, la oración constante. Y la segunda, la lectura de la palabra de nuestro Dios diariamente. Ahora leamos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, el apóstol nos dice lo siguiente: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Con esto podemos ver que en Cristo Jesús nosotros somos libres y estamos llamados a vivir en libertad por amor a nuestro Señor. Así que no podemos utilizar esta libertad como ocasión para hacer lo que quiere nuestra carne, porque ya no vivo más yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Y así como el apóstol Pablo golpeaba su cuerpo, luchaba contra su carne, tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo, a diariamente luchar por mantener a raya los deseos de nuestra carne. Es nuestra responsabilidad, querido hermano, amada hermana, mantener sometida nuestra carne para matar cada día nuestras concupiscencias y hacer del pecado una obra muerta. Lo único que puede en contra de la tentación y en contra del pecado es la palabra de nuestro Dios. Si no te llenas con esto, cuando venga la tentación, estoy seguro que caerás en pecado. Lamentablemente, es así. Aquí nace la pregunta: ¿cómo podemos mantener sometida nuestra carne? Para lo cual, quiero contarte una pequeña historia. La historia nos dice: si tú tuvieras que decidir quién ganaría una pelea entre 2 lobos, un lobo negro y un lobo blanco, ¿cuál creyeras tú que ganaría? Cuando he hecho esta pregunta a los jóvenes, algunos me han dicho el lobo negro, otros me han dicho el lobo blanco. Sin embargo, la única respuesta aquí es depende. ¿De qué depende? Depende cuál de los 2 lobos está mejor alimentado. Por eso, entre la lucha de la carne y el espíritu, la respuesta también es depende. Depende a cuál hayas alimentado más. Si a la carne, a través de hacer los deseos de esta, o el espíritu, si has leído la palabra de Dios y la has guardado, y sobre todo, si la has practicado. Yo quiero preguntarte en este momento: si la carne y el espíritu tuviesen que luchar en tu vida, ¿cuál estaría ganando si esa batalla fuera en este momento? Si tu respuesta es que ganaría lo espiritual, qué bueno, amada hermana, querido hermano. Pero si crees, sientes y evalúas que sería la carne, te invito a que en este día aproveches la oportunidad que Dios te está dando para llenarte de su santa palabra. Para ir ya concluyendo con este tiempo,
Me gustaría compartir contigo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45. Él dijo: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí podemos ver claro el estado espiritual en la que puede estar una persona, un cristiano. Por eso, el llamado aquí es que tenemos que llenar nuestras casas, que tienes que llenar tu edificación espiritual de la palabra de Dios, porque solo esto puede hacer contra, guerra, pelea y soportar la tentación. Solo la palabra de Dios en tu vida. Al conocerla, al guardarla y también al practicarla, para que el enemigo no pueda engañarte, para que no pueda arrastrarte y matarte espiritualmente, tienes que estar lleno de la palabra de Dios. Por eso, quiero dejarte una advertencia que nos hace el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que dice lo siguiente: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ante Dios, la intención no cuenta. Y tampoco lo que sabes. Ante Dios cuenta lo que tú practicas y lo que tú haces mientras estés en esta carne, mientras estés en este cuerpo. No solo es importante tener conocimiento de la palabra de Dios, sino practicarlo. La práctica de lo que dice la palabra de Dios es una enseñanza doctrinal. Es un principio doctrinal dentro de la iglesia de Cristo, ya que Jehová pidió esto a su pueblo. Jesucristo nos dijo a nosotros y así también los apóstoles. Lo importante de practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto estaré compartiendo con ustedes en un próximo estudio bíblico. Para dar por terminado a este estudio del arrepentimiento de obras muertas, me es necesario dejarte con el concepto final de lo que es el arrepentimiento o lo que debería de ser en nuestras vidas. Por lo cual, te pido que prestes mucha atención y si puedes anotarlo en tu libreta, mucho mejor. Doy lectura. El arrepentimiento genuino es un mandamiento de Dios que involucra la oportunidad de decidir cambiar nuestra mente y nuestra vida, debido a la aflicción por haber cometido pecado, al actuar en contra de la voluntad de Dios. El camino del arrepentimiento genuino es hacer todo lo necesario para matar toda acción de pecado a través del sometimiento de nuestra carne. Estado que lo conseguiremos si llenamos nuestra edificación espiritual del conocimiento y sobre todo de la práctica de la palabra de nuestro Dios. Espero que este estudio bíblico haya sido de bendición tal como lo fue en mi vida, ya que ahora estoy convencido y espero que tú también de cuál es el arrepentimiento genuino que tengo que demostrar a mi Dios día tras día. Les animo a luchar, a perseverar y a fortalecerse en la palabra de nuestro Dios para en algún momento estar juntos disfrutando de su gloria. Que el Señor les bendiga.
Cristo tengo dulce comunión, gozo de amistad divina con Él en mi corazón.